Hay nombres que resuenan a través del tiempo. Hombres comunes que fueron llamados a enfrentar gigantes, liberar pueblos y caminar con Dios en medio del fuego. Sus vidas marcaron la historia. Sus decisiones aún nos hablan. Hoy, abrimos las páginas sagradas para conocer a un hombre nacido bajo decreto de muerte, pero destinado por el cielo para desafiar al imperio más poderoso de la tierra. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. Hoy presentamos a Moisés, el libertador del fuego divino. Egipto. Una civilización majestuosa, adornada por pirámides y dioses tallados en piedra. Pero bajo su esplendor, se escondía una verdad brutal, un pueblo entero esclavizado, forzado a vivir entre el barro y los látigos, construyendo monumentos a un poder que no era el suyo. Ese pueblo era Israel. Y en medio de su dolor, una profecía comenzó a correr entre los susurros de los ancianos. Un niño nacerá, y liberará a los hebreos del yugo egipcio. Las palabras llegaron a oídos del faraón, y su corazón se llenó de temor. Como todo tirano que teme perder el control, respondió con crueldad: todo varón hebreo recién nacido será arrojado al Nilo. El Nilo, que daba vida a Egipto, ahora se convertiría en sepultura de inocentes. Las madres lloraban en silencio. Las casas hebreas estaban cubiertas de luto. Pero una mujer, valiente y decidida, se negó a dejar que el decreto del hombre fuera más fuerte que el plan de Dios. Su nombre era Jocabed. Y en su vientre crecía el niño que cambiaría la historia para siempre. Así comienza la leyenda del libertador de Israel. Durante 3 meses, Jocabed protegió al pequeño. Sus ojos escaneaban la calle, su corazón saltaba ante cada golpe en la puerta. El niño no lloraba como otros, parecía entender que el silencio era vida. Pero llegó el día en que no pudo esconderlo más. Entonces, con manos temblorosas pero fe inquebrantable, tejió una pequeña arca con juncos del Nilo. La selló con brea para que no se hundiera, la forró con amor y la llenó con oraciones. Con un último beso, depositó al niño en el agua. No lo abandonaba. Lo encomendaba. Las aguas que tragaban a los hijos de su pueblo, ahora serían las que lo ocultarían del ojo del imperio. La corriente lo llevó suave, como si el mismo Dios guiara aquella cuna flotante entre juncos y cañas. Y allí, en el lugar donde debía morir, el destino de Moisés cambió para siempre. En ese mismo instante, la hija del faraón descendía al Nilo para bañarse, rodeada de sirvientas y guardias. Sus ojos se fijaron en algo entre los juncos. Mandó a traer la cesta, y cuando abrió la tapa, el bebé lloró. Pero no fue un llanto cualquiera. Fue el llanto que atravesó el corazón de una princesa y encendió una chispa de compasión en medio del trono del poder. Es uno de los hijos de los hebreos, dijo. Y aun sabiendo quién era, decidió adoptarlo como suyo. Aquel niño, marcado para morir, ahora era criado como príncipe en la corte del opresor. Y así, el plan de Dios comenzó a tejerse dentro del palacio que lo quería muerto. Pasaron los años, y el niño hebreo creció entre mármoles y columnas. Educado por los sabios de Egipto, vestido con lino fino, armado con espadas de bronce. Moisés fue formado como un príncipe, pero en su pecho palpitaba una sangre que no era egipcia. Desde los balcones del palacio, observaba el sufrimiento de su pueblo. Los hebreos, sus hermanos por nacimiento. Los látigos, los gritos, el sudor bajo el sol ardiente. Y dentro de él, una tormenta comenzaba a formarse. No importaba cuántas joyas llevara, ni cuán alto fuera su rango. Él no pertenecía a esa tierra. Hasta que un día, el destino lo empujó a un punto sin retorno. Vio a un capataz egipcio golpeando salvajemente a un hebreo. La furia estalló como un relámpago. Moisés miró a ambos lados, y con sus propias manos, mató al egipcio. Lo enterró en la arena, como si pudiera enterrar también su culpa. Pero el secreto no duró. Pronto la noticia corrió como pólvora. Incluso entre los hebreos, la sospecha se convirtió en desprecio. ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio?
Moisés comprendió, ya no era príncipe, ni era aceptado como hermano. Era un fugitivo. Y así, bajo el sol que lo había visto crecer, Moisés huyó del imperio más poderoso del mundo. Solo, exiliado, roto. Pero en el silencio del desierto, comenzaría su verdadero llamado. El sol del desierto lo quemaba, pero no más que la culpa que llevaba dentro. Día tras día, Moisés vagó sin rumbo. Príncipe sin corona. Guerrero sin batalla. Hasta que sus pies lo llevaron a Madián, tierra de pastores y soledad. Pero también, tierra de nuevos comienzos. Allí, defendió a unas jóvenes que eran acosadas por pastores abusivos. Entre ellas estaba Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián. El anciano lo recibió, le dio comida, refugio, y finalmente, a su hija como esposa. Pasaron los años. Moisés cambió la espada por el cayado. La corte del faraón por los silencios del campo. El príncipe se volvió pastor. El guerrero se convirtió en padre. Y aunque parecía que todo había quedado atrás, Dios no había olvidado su llamado. Una tarde, mientras apacentaba el rebaño en el monte Horeb, algo extraño ocurrió. Un arbusto ardía con fuego, pero no se consumía. Moisés se acercó, intrigado. Entonces, una voz poderosa rompió el silencio. «Moisés, Moisés». «Aquí estoy», respondió. «No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob hablaba con él. El Dios que escuchó el clamor de su pueblo. El Dios que no se olvida. El Dios que lo había estado preparando. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor. Y he descendido para librarlos, y tú, Moisés, serás mi instrumento. Moisés cayó de rodillas. Tembloroso. Indigno. Inseguro. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y sacar a los hijos de Israel? Pero el cielo no buscaba perfección. Buscaba obediencia. Yo estaré contigo. Y con esa promesa, el desierto quedó atrás. El libertador se ponía en marcha. El viento del desierto aún soplaba sobre sus hombros cuando Moisés descendió del monte. Ya no era solo un pastor. Era un hombre marcado por Dios. Con el cayado en mano y el fuego de lo eterno ardiendo en su interior, emprendió el viaje de regreso. Al mismo lugar del que había huido como un criminal. Junto a él iba su hermano Aarón, enviado por Dios para ser su voz, su respaldo, su otra mitad en la misión. Las puertas de Egipto se alzaron ante ellos como un monstruo dormido. Las estatuas de los dioses falsos los miraban con piedra y arrogancia. Pero ellos no venían en nombre de un imperio. Venían en el nombre del Eterno. Se presentaron ante el faraón, el mismo trono que lo había criado, pero ahora ocupado por un nuevo rey. Uno más arrogante. Más cruel. Moisés lo miró a los ojos, y pronunció las palabras que harían temblar a todo Egipto. Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Silencio. Y luego, burla. El faraón rió con desprecio. ¿Quién es ese Dios para que yo escuche su voz? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Con un solo gesto, ordenó aumentar la carga de los hebreos. Más trabajo, más látigo, más dolor. El pueblo comenzó a dudar, a quejarse. Incluso Moisés se quebró por dentro. Señor, ¿por qué enviaste a este siervo tuyo? Desde que vine, solo ha empeorado todo. Pero el cielo no titubeó. Dios reafirmó su promesa con voz de trueno. Ahora verás lo que haré al faraón. Con mano fuerte los dejará ir. Con brazo extendido los echará de su tierra. El conflicto había comenzado. El duelo entre el Dios vivo y el imperio de los muertos. Las palabras de Moisés habían sido claras, pero el corazón del faraón era de piedra. Entonces, Dios desató su poder. No con ejércitos, no con espadas, sino con plagas, señales vivas que harían temblar a los dioses de Egipto y humillar su orgullo. Primera plaga. El agua del Nilo, fuente de vida, se volvió sangre.
Los peces murieron. El río apestaba. Los egipcios cavaban desesperadamente buscando agua, pero la tierra escupía muerte. Segunda plaga. Ranas. Miles. Millones. En las casas, en los hornos, sobre las camas de los nobles. El caos croaba en cada rincón del imperio. Tercera y cuarta. Piojos. Moscas. Una invasión en la carne, en los ojos, en el alma. Los magos del faraón, impotentes, murmuraban entre ellos: «Este es el dedo de Dios». Pero Faraón endurecía su corazón. Luego vinieron más. Símbolo de choque peste sobre el ganado, los campos se llenaron de cadáveres. Fuego úlcera sobre la piel, ni los sacerdotes podían presentarse en sus templos. Símbolo de alto voltaje, granizo mezclado con fuego, destrucción desde el cielo. Nube con tornado, langostas, devorando lo poco que quedaba. Símbolo de luna nueva, tinieblas absolutas, por 3 días, Egipto no vio ni la luz, ni la esperanza. A cada plaga, Moisés se presentaba de nuevo ante el faraón. Y cada vez, era rechazado. El orgullo imperial se enfrentaba al poder eterno. Pero Dios no solo estaba castigando, estaba rebelándose. Cada plaga era un golpe directo a un dios de Egipto. Amon-Ra, el dios del sol, derrotado por las tinieblas. Eket, diosa con cabeza de rana, burlada por una invasión. Apis, el toro sagrado, consumido por la peste. La batalla no era solo política, era espiritual. Y aún quedaba la plaga final, la más terrible, la que haría arrodillarse incluso al rey más terco. Egipto estaba al borde de la ruina. El faraón había perdido todo: su gente, su tierra, su dignidad. 10 plagas, 10 señales del poder de Dios. Y aún, su corazón seguía endurecido como el hierro. Entonces, Dios habló a Moisés: «Esta noche, haré pasar a mi ángel de la muerte sobre toda la tierra de Egipto. Todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la sierva, morirán. Solo habrá vida para aquellos que sigan mis instrucciones». Era la última plaga, la más terrible, la que haría temblar hasta los cimientos del infierno. Dios instruyó a Moisés: «Dile al pueblo de Israel que cada familia tome un cordero sin mancha, lo sacrifique, y ponga su sangre en los postes de la puerta. Esa sangre será la señal de protección. El ángel de la muerte no tocará la casa que la vea». Esa noche, la Pascua fue celebrada. El pueblo de Israel, cubierto por la sangre del cordero, esperaba en las sombras. La luz de las antorchas danzaba mientras las familias comían en apuro, vestidos para el viaje. La noche sería larga, pero Dios estaba con ellos. Y mientras las familias hebreas aguardaban, el horror se desató en Egipto. A medianoche, el ángel de la muerte recorrió las casas de los egipcios. No perdonó ni a los hijos del faraón. El llanto se levantó como un rugido, un grito que atravesó las murallas del palacio y resonó hasta el horizonte. Al amanecer, el faraón se levantó, roto. Sus ojos se encontraron con el vacío, con el caos. El primogénito del rey había muerto. Aterrorizado, el faraón mandó llamar a Moisés. «Levántate, toma a tu pueblo y vete de aquí, lo que sea, pero vete. Ve a adorar a tu Dios, y no dejes nada atrás». Finalmente, el imperio más poderoso del mundo había sido quebrantado. El pueblo de Israel había sido liberado. El grito de libertad resonaba en las mismas puertas del imperio. El camino hacia la tierra prometida comenzaba. La ciudad de Egipto se había sumido en el caos. Pero el pueblo de Israel no estaba en paz. Con el dolor del luto aún resonando en las puertas de los egipcios, Moisés guió a su pueblo hacia el desierto, hacia lo desconocido. La libertad no llegaba sin lucha. Las caravanas avanzaban, pero la sombra del imperio seguía acechando. El faraón, humillado pero furioso, no aceptó la derrota. Reuniendo a sus tropas, sus carros de guerra y sus mejores caballos, salió en persecución de los hebreos. Y así comenzó la carrera entre la vida y la muerte. Moisés condujo al pueblo hacia el Mar Rojo, un obstáculo natural, una barrera sin salida. Frente a ellos, las aguas se extendían,
y detrás, el ejército egipcio, veloz como un toro enfurecido, se acercaba rápidamente. El pueblo comenzó a gritar, a temblar. ¿Habían sido traicionados por el mismo Dios que los había liberado? ¿Morirían allí, entre las aguas y las armas del faraón? Moisés, con fe inquebrantable, alzó su cayado sobre el mar. Y Dios habló con voz de trueno. ¿Por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que marchen. Y tú, levanta tu cayado, extiende tu mano sobre el mar, y divide las aguas. Lo que parecía imposible, se convirtió en un milagro. Cuando Moisés levantó su mano, las aguas del Mar Rojo se abrieron. Las olas se dividieron, dejando un camino seco y llano por donde el pueblo de Israel pudo cruzar. El viento soplaba fuerte, como una señal del poder divino, y las aguas permanecieron erguidas, formando una muralla a ambos lados. Israel cruzó, cientos de miles de personas caminando entre las aguas, bajo el cielo estrellado, sin mirar atrás. Pero el ejército egipcio no se detuvo. Creyeron que podían alcanzarlos, que podrían seguirlos a través de ese camino milagroso. Pero cuando los últimos israelitas pusieron pie en la otra orilla, Dios permitió que las aguas se cerraran. El ejército del faraón fue tragado por las olas, los caballos y los carros de guerra se hundieron, y no quedó ni uno solo. El faraón, el gran tirano, vio con sus propios ojos cómo su poder se desvanecía. La victoria de Dios era total. El pueblo de Israel, libre al fin, se cayó de rodillas. Exclamaron su victoria. Cantaré al Señor, porque se ha glorificado grandemente, ha arrojado al mar al caballo y al jinete. El desierto era vasto. El camino hacia la libertad no sería corto, ni fácil. Moisés guiaba a su pueblo hacia una tierra prometida, pero el desierto los ponía a prueba a cada paso. Las dunas interminables, el sol abrasador de día, y el frío mortal de noche. El pueblo de Israel comenzaba a dudar. La sed los atormentaba. El hambre se apoderaba de ellos. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? ¿Para morir en este desierto? Preferíamos estar en Egipto. Las quejas y los murmullos resonaban en cada campamento. Pero Moisés, con una paciencia que solo el Dios eterno podía dar, oraba. Entonces, Dios intervino de nuevo. El maná, un pan celestial, comenzó a caer del cielo. Cada mañana, el pueblo recogía la comida que Dios les proporcionaba. El agua también surgió de una roca, cuando Moisés, obedeciendo las órdenes divinas, golpeó la piedra con su cayado. Y el pueblo bebió, saciado por la gracia de Dios. Pero el desierto no solo era lugar de necesidad física. Era el lugar donde Dios quería moldear al pueblo. Un pueblo libre, pero aún sin identidad clara. Entonces, Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, una montaña envuelta en humo y truenos, como un signo de la presencia divina. Moisés subió solo, mientras el pueblo esperaba a pie de montaña. La voz de Dios retumbó en su corazón. Moisés, dile al pueblo que se prepare, porque voy a hacer un pacto con ellos. Si obedecen mis mandamientos, serán mi pueblo especial, un reino de sacerdotes. Cuando Moisés regresó al campamento, traía consigo las tablas de la ley, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. No harás imagen ni escultura. No tomarás el nombre de Dios en vano. Honrarás a tu padre y a tu madre. Los mandamientos resonaron como un faro de luz en medio de la oscuridad del desierto. El pueblo tembló al escuchar la voz de Dios. El monte Sinaí temblaba, las nubes cubrían la cima, y el fuego de Dios descendió sobre la montaña. En ese momento, el pueblo entendió que su destino ya no era solo sobrevivir. Era ser transformado. El desierto ya no era solo un lugar de pruebas, sino el espacio donde el pueblo de Israel comenzaba a entender su verdadera identidad. Una nación elegida. Moisés, aunque líder fiel durante tantas batallas, también era un hombre mortal. Su cuerpo ya había recorrido miles de millas, y su espíritu también se veía marcado por el peso de una misión que parecía no tener fin. El pueblo se había rebelado, y a pesar de los milagros, sus corazones seguían siendo duros, más allá de la ley divina. En la puerta de la tierra prometida, en el monte Nebo, Moisés se detuvo.
La vista del río Jordán y la tierra que Dios había prometido a los patriarcas estaba ante él, pero él no cruzaría. Dios le dijo: Te he guiado durante 40 años, Moisés, pero esta es la tierra que daré a tus hijos. Tú no la entrarás, pero verás mi promesa cumplida. Con un corazón cargado de emociones encontradas, Moisés ascendió al monte. Su misión había terminado, su pueblo estaba listo, pero él no entraría. En ese momento, Moisés murió en la tierra de Moab, como el siervo de Dios. Dios mismo lo enterró en un lugar que nadie conoce. Y así, el gran líder fue apartado de la vista del pueblo, pero su legado permanecería en el corazón de cada israelita. El pueblo lloró por Moisés durante 30 días, y luego se levantó, bajo el liderazgo de Josué, para cruzar el Jordán. La tierra prometida los esperaba. Y mientras Moisés descansaba, su historia, su sacrificio, su fidelidad y su obediencia a Dios, perduraron en las generaciones venideras. El éxito de la promesa. La historia de Moisés, del pueblo de Israel y del Dios que guía a través del desierto, no terminó en el monte Nebo. La libertad, ganada con esfuerzo, la ley que transformó a un pueblo, y la presencia de Dios guiando cada paso, seguirían hasta los confines de la tierra prometida. Y más allá. Porque Moisés no solo liberó a un pueblo, él preparó a una nación para recibir el regalo más grande, la esperanza. El camino hacia la tierra prometida fue, al final, el camino hacia Dios mismo. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca. Activa la campana y únete a la historia.